¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario especial que hemos preparado en conjunto con la revista Desafíos de la Universidad del Rosario, además con la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y además el programa de estudios europeos del cual soy directora. Estoy muy contenta porque organizar este seminario sobre políticas exteriores en América Latina, acción o status quo en un mundo en cambio, es uno de los temas que más en el área de las relaciones internacionales hemos estado debatiendo y justamente con ocasión de la publicación del dossier temático de la revista Desafíos sobre política exterior en los estados latinoamericanos, tratamos este tema. Para poder realizar este seminario agradezco muchísimo la invitación que me hizo en su momento el profesor Andrés Solano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, para que juntos pudiéramos ser parte de la edición de esta revista. Como profesora de la Universidad de Concepción aquí en Chile, el poder trabajar con la Universidad del Rosario de Colombia realmente ha sido un privilegio y estoy muy contenta y lo agradezco muy sinceramente. Antes de comenzar el seminario, quiero darle la bienvenida a Sandra Botero. Ella es profesora de Ciencia Política en la Universidad del Rosario y además es la directora justamente de la revista Desafíos. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Paulina. Buenas tardes para ti y para la gente que está conectada ahorita con nosotros a este seminario conversatorio. Yo voy a tratar de hablar muy poquito porque creo que lo importante aquí hoy no soy yo, sino más bien toda, digamos, esta nómina de lujo o tan chévere, como diríamos acá en Colombia, que tenemos para poder hablar sobre política exterior en la región. Desde la revista lo que queremos crear son espacios para que podamos tener conversaciones regionales sobre los temas claves. Y nos parece que hoy, en medio de esta coyuntura tan particular que estamos viviendo, sentarnos a charlar sobre política exterior tiene tantos matices y es tan importante que me parece como la excusa perfecta. Y estoy muy contenta de que podamos charlar hoy con varias de las personas que fueron claves para la realización de este dossier, contigo y con Andrés, que son los editores invitados, y con dos de nuestras autoras. Entonces, gracias a ti y a toda la gente que hizo esto posible. Tengo muchas ganas de escuchar la conversación. Muchas gracias de nuevo, Sandra, por haberme dado también la posibilidad de haber sido invitada a este número especial para hablar sobre políticas exteriores, porque efectivamente están ocurriendo muchas cosas, no solo en el mundo, particularmente en nuestra América Latina, y es eso lo que justamente queremos analizar el día de hoy. Así es que muchas gracias, Sandra. Y para comenzar, bueno, voy a invitar a quienes van a participar de la conversación hoy día, en el cual vamos a tratar justamente estos temas y lo que ha pasado, lo que está pasando, o lo que pudiéramos ya proyectar en política exterior. Y para ello invito a Catalina Barreiro, quien es docente de Relaciones Internacionales y Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. ¿Cómo estás, Catalina? Buenas tardes, Sandra. Gracias por la invitación. Invito también al profesor Andrés Molano, quien es académico de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y catedrático de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo de Colombia. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, que nos volvamos a encontrar y pues por supuesto que tengamos esta oportunidad de hablar de políticas exteriores de América Latina, el tema que nos ha estado desvelando durante los últimos meses como editores de este dossier temático de Desafíos. Así es, Andrés. Y por último, presento a María Eugenia Cardinale, quien es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional de Rosario. Es investigadora del Grupo sobre Política Exterior, Geopolítica y Defensa IEAL en la UBA. ¿Cómo estás, María Eugenia? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes esta tarde.
Bueno, vamos a tener una tarde de conversación, de política exterior, de relaciones internacionales, de cambios, de status quo. Justamente eso es lo que vamos a analizar. Partiremos, por lo tanto, con la opinión de cada uno de ustedes, unos 4 o 5 minutos, sobre el tema de nuestro seminario. Justamente, políticas exteriores en América, acción o status quo en un mundo en cambio. Y partimos contigo, Catalina, para saber tu opinión respecto a este tema. Estás con mute, Catalina. Menos mal que no soy la que yo controlo. De lo contrario, a lo mejor les ponía a todos a hablar en este momento. Bueno, creo que en el caso del Ecuador es probablemente una de las preguntas más interesantes que podríamos dar sobre cambio y statu quo, ¿no? En realidad, para el Ecuador nosotros estamos estrenando un gobierno, estamos estrenando la posibilidad de varias condiciones de consolidaciones, de cambios que han venido dándose dentro de los 4 últimos años con una tendencia política distinta, en donde en la década desde el 2008 hasta el 2017, prácticamente fue el progresismo quien estuvo a cargo, no solo de la política exterior, sino del Estado ecuatoriano. Y eso significó varias cosas. Significó tener UNASUR como sede dentro de Quito, Ecuador, y de repente nosotros desde el 2017 vamos mirando hacia, si se quiere, rehabilitar alianzas tradicionales y probablemente volver a un statu quo mucho más conocido, que es más bien un alineamiento hacia los Estados Unidos, posibilidades de deuda con los multilaterales tradicionales, y además una reactivación también con nuestros países vecinos, Colombia y Perú, que de alguna manera se habían tensionado durante este tiempo. A todo esto, además, nos coge la pandemia, casi a todos, amanece los países con pandemia y el Ecuador es uno de los países que ha tenido probablemente uno de los mayores flagelos con la pandemia. Altos índices de muerte, un replanteamiento que no es extraño al resto de países, pero sí es extraño cuando en teoría se había invertido durante una década muchos recursos al sistema de salud y muchos recursos al sistema de la seguridad social. Y a la final, cuando llega la pandemia, no solo tenemos un problema de acceso a la salud y a la capacidad del sistema público, sino que además nos acompañan actos de corrupción y además, inclusive, el día de ayer en la ciudad de Quito, pues acaba de ser destituido el alcalde como producto también de esa pandemia. Eso también nos ha significado a nosotros reorientar ciertas alianzas justamente que están atravesadas sobre 2 temas fundamentales. La agenda ecuatoriana en este momento atraviesa 2 temas fundamentales de su agenda. La primera, que es la deuda, como ya había dicho, sobre el tema multilateral, y la segunda, que es inclusive que ha calificado el actual presidente Lasso como la diplomacia de la salud, que significa la capacidad de acceso a vacunas. La pretensión que tiene el gobierno nacional es de lograr en 3 meses vacunar el 60% de la población, una cosa bastante ambiciosa, pero que, como digo, ha sido un reto difícil para el anterior gobierno por todos los escándalos que han sido rodeados. Y en el caso ecuatoriano, además, tiene esta falta de credibilidad en las instituciones y en los gobiernos y en la asamblea y en todo, que además se suma con un escenario complejo que también atraviesa la región, que es el tema venezolano y las democracias. Y esa inestabilidad interna que podría darse, que nosotros la vivimos en octubre, que también luego han habido estallidos distintos en otras regiones del mundo, ha significado además que hayan nuevos actores políticos. Así en el Ecuador, por ejemplo, hoy por hoy, el actor político más importante en la política de la Asamblea Nacional es el movimiento indígena. Algo que también significa que va a plantearse una agenda alrededor de la cultura, del patrimonio, del medio ambiente, que va a regir también mucho dentro de lo que podría ser la diplomacia en otros campos.
De todas maneras, creo que es muy complejo lo que va a enfrentar pronto el gobierno, así también como otros elementos que van a seguir alimentando este escenario. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Efectivamente, para aquellos que hemos ido siguiendo lo que ha ido ocurriendo en América Latina, Ecuador ha sido un país en el cual hemos estado prestando mucha atención, tanto por estas turbulencias políticas, estos casos de corrupción, las elecciones y por supuesto la pandemia, que fue aquello que empezamos a recibir al principio de la pandemia con cifras tan escalofriantes. En particular recuerdo lo que pasaba en Guayaquil, y bueno, y las elecciones después con esta segunda vuelta, y justamente las dudas que había sobre si continuaba el correísmo o no, y las fuerzas políticas, y ahora las dudas también en relación a cómo va a estar planteado el Parlamento y cómo el Congreso va a poder gobernar Lazo justamente con estas fuerzas políticas dentro del Parlamento. Entonces ahí hay varias preguntas que vamos a poder ahondar ya en la segunda parte, y proyectándola también a lo que la política exterior de Lazo, qué acentos va a tener. Andrés Molano, la misma pregunta para ti. Estamos ahora en una etapa, en el caso de Colombia, de status quo, de cambios en política exterior que está caracterizando a Colombia, porque también está en las noticias, bueno, todos nuestros países están en las noticias hoy día, por distintas razones. Entonces, ¿cómo observas tú estos cambios a nivel interno y también de política exterior en Colombia? Gracias, Paulina. Yo quisiera recordar a propósito de esta pregunta provocadora que plantea un aparente... No te escuchamos, Andrés. No sé si soy yo que no escucho. A lo mejor se soltó tu micrófono, porque estás muteado y puede que se haya soltado el micrófono. A ver. Ahí, no. Ahí. Hola, hola, hola. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí Bien. escuchamos. Llevamos 18 meses de virtualidad y de operación remota, y aún no dominamos la tecnología. Pero bueno, Paulina, a propósito de este dilema que parece sugerir o provocar el nombre que le has dado a este encuentro entre acción y statu quo, yo quisiera evocar algo que recuperamos precisamente en la introducción que hicimos para este dossier de la revista Desafíos. Recuperamos un texto del historiador inglés David Thompson que trata de describir el escenario mundial en 1914. No quiero hacer, por supuesto, ninguna comparación ni caer en el anacronismo, pero quiero subrayar que la parte final de ese párrafo de David Thompson, que nosotros comparábamos un poco con la actualidad, señala que el mundo vivía en 1914 y es perfectamente aplicable al mundo de 2020, 2021 o del largo 2020, como decía en el preludio a esta conversación María Eugenia. Decía, es un mundo en estado de fusión y de rápida transformación. Y yo creo que ese es el punto de partida para entender lo que hay en esa pareja de la acción y el statu quo. Acción que va a ser forzosa. No vamos a tener otra alternativa que actuar, que hacer algo con nuestra política exterior, que adaptarla, adaptarnos, enriquecerla, transformarla. Y por otro lado, hay una advertencia, los riesgos de pretender que el mundo no ha cambiado.
que nuestros países no han cambiado. Y es que esa rápida fusión y esa rápida transformación se da, por supuesto, en el orden interno en nuestros países. Durante el último cuarto de siglo, los estados latinoamericanos, que son los que nos conciernen, han experimentado importantísimas transformaciones. Vimos la consolidación de la transición a la democracia, vimos un momento de convergencia económica alrededor de la idea del libre comercio, experimentamos con distintas formas de asociación y de integración regional y subregional. Nuestras sociedades se transformaron, aceleraron su modernización, creamos una enorme clase media que sin embargo es vulnerable o era claramente vulnerable, y toda su vulnerabilidad se ha puesto en evidencia en la pandemia. También nuestros sistemas políticos han cambiado. Nuestros países están adentro en fusión y rápida transformación. Y si miramos el mundo, eso sí que es clarísimo. Vivimos un momento de transición de poder, de difusión del poder, de aparición de nuevas formas de poder, de nuevos competidores por el poder, y no estoy pensando solo en el resurgir de la rivalidad entre grandes potencias, sino en la irrupción de actores no estatales en escenarios que antes eran privativos de los estados. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la exploración y la explotación de los recursos del espacio. Así que en ese escenario de fusión y rápida transformación no tenemos otra alternativa que actuar. La gran pregunta es cómo van a abordar los estados latinoamericanos desde sus circunstancias internas específicas, con sus capacidades específicas, con su historial de relaciones internacionales, con sus afinidades selectivas, con sus aliados tradicionales, con su mayor o menor vocación de proyección global. ¿Cómo vamos a asumir esos cambios? Y yo, para terminar, añadiría exterior como actividad. Hemos experimentado durante estos 18 meses no solo la operación remota de las universidades, no solo los encuentros académicos remotos, la diplomacia también se ha virtualizado. Las prácticas de los diplomáticos han cambiado. La personalidad de los diplomáticos del siglo XXI no es la misma del siglo XX. Tenemos también opiniones públicas que cada vez se involucran más en los temas de política exterior. La gente de la calle sabe y tiene una opinión sobre política exterior, y eso genera también nuevos desafíos para nuestros países en este escenario que es de fusión y rápida transformación a nivel interno, en el plano internacional y en la práctica misma de la política exterior. Muchas gracias, Andrés, por agregar elementos a esta conversación y que después vamos a ir haciendo, tratando de armar un rompecabezas con todas las piezas que vamos a ir dando justamente en este debate. Les recuerdo a aquellos que nos están viendo por nuestras redes sociales que pueden enviarnos preguntas, comentarios, saludos, díganos de dónde nos están escribiendo. De hecho, ya hemos recibido el comentario de mi querido amigo y colega Michel Levy desde Ecuador, que nos manda saludos y por supuesto que junto a él hemos estado en otras actividades y ahí lo tenemos también escuchándonos hoy día sobre política exterior. Ahora, bueno, María Eugenia, ¿qué pasa con estas relaciones internacionales, esta política exterior? ¿Cómo ves tú si es que estamos en América Latina en particular viviendo transformaciones o es que estamos en status quo? ¿Cuál es tu visión de nuestras políticas exteriores en América Latina en este tiempo que estamos viviendo tan especial y tan particular? Bueno, me parece un poco, sumando a lo que se venía conversando en la mesa virtual, que la pandemia lo que terminó haciendo, lo que terminó generando es una exacerbación de tendencias que ya se venían visualizando en la región, y pienso, por ejemplo, en el debilitamiento del multilateralismo regional, la pérdida de capacidad de los espacios de coordinación que teníamos previos a la pandemia, también por un cambio, por ese giro conservador, como se le llama, del último lustro, y que ha generado otros espacios, por ahí una vuelta más a una mirada
más clásica de los 90, por decirlo de alguna manera, más status quo, más pro mercado, de una forma más asociada a la globalización neoliberal para insertarse en el mundo desde la región. Y digo también estos foros, pienso en foros más laxos como Prosur, que son espacios de diálogo, pero no instancias por ahí más intensas de coordinación o de integración, y cómo eso ha tenido repercusiones al momento de enfrentar la crisis pandémica por parte de la región. Me parece que ahí hay elementos que tenemos que pensar, que si bien a lo mejor hay tendencia a que se mantenga ese statu quo o esta lógica o esta inercia que se venía dando en relación a la coordinación regional y subregional, me parece que debería repensarse, que las políticas exteriores de nuestros países tendrían que poder repensar los espacios de coordinación regional, y sobre todo porque si miramos, estamos en 2021, que sea este año largo, este 2020 largo, ya llevamos más de un año de pandemia y aún seguimos desde América del Sur y de América Latina sin poder generar algún tipo de coordinación que nos facilite enfrentar esta crisis sanitaria, epidemiológica. Y pienso, por ejemplo, en las negociaciones que podríamos haber hecho en conjunto para las vacunas, para la obtención de las vacunas, que hubiera sido mucho más sencillo si se hubiera coordinado al menos de algunos espacios de integración como Lacan o Mercosur o cualquier otro espacio que nosotros podamos pensar, inclusive para la provisión de elementos sanitarios, que ha sido escaso para todos nuestros países, por depender tanto en ese sentido de las grandes cadenas globales de valor. Entonces, me parece que es tiempo que la pandemia o debería darnos la lección de que más allá de lo ideológico, y de la coyuntura inmediata ideológica regional, tendríamos que estar pensando en algunas estrategias o acciones que tengan que ver con el mediano plazo y con los intereses regionales y sobre todo los intereses de los pueblos latinoamericanos y de la región, más allá de la coyuntura ideológica de los gobiernos, ¿no? Digo, porque esta es una crisis que nos demostró que aislados, fragmentados, somos más débiles y tenemos menos capacidad de acción frente a estas grandes transformaciones que mencionaban los compañeros y las compañeras. Entonces, me parece que es fundamental que haya acción, que las políticas exteriores empiecen a pensar en esa necesidad de coordinación regional, al menos para fortalecernos frente al mundo que viene, estas grandes transformaciones, estos grandes cambios que se visualizan a nivel internacional. Muchas gracias, María Eugenia. Nuevos elementos a esto que veníamos conversando, que la pandemia ha puesto al desnudo todas nuestras debilidades, fortalezas también, porque también tenemos algunas, sobre todo esa capacidad de resiliencia, creo, de la gente más vulnerable que ha podido soportar de manera muy difícil, pero ahí están, por lo menos aquí en Chile, con ollas comunes, que ha surgido de nuevo, gente que había salido a la pobreza y hoy día de nuevo cae en la pobreza, el trabajo informal, que han tenido que seguir trabajando. Creo que son fortalezas que tenemos como, bueno, nuestro continente sufrido, pero también con esa fuerza. Pero al mismo tiempo con instituciones que no nos encontraron en el mejor momento, bastante débiles en muchos casos, y con problemas que se venían, bueno, presentando de antes y que, bueno, esta pandemia lo que vino a hacer fue justamente a reforzar aquellos problemas. Mi pregunta ahora va dirigida a cada uno de ustedes respecto a sus países, a Ecuador, a Colombia y Argentina, en relación a las políticas exteriores de sus países en este escenario, pero también pensando en el contexto en que América Latina, lamentablemente, estamos en una situación, creo, de mucha división, mucha descoordinación, fractura, no hay coordinación y fracturas muy, muy grandes respecto a, como decía María Eugenia, problemas globales, problemas que ya sea la pandemia, ya sea la inmigración, ya sea el narcotráfico, ya sea el cambio climático, tal como decía María Eugenia, solos los estados no los vamos a poder resolver.
Y sin embargo, América Latina está más fragmentada y dividida y fisurada que nunca. La elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo mostró lo peor de nuestra descoordinación y que finalmente, como, no sé si ustedes opinan lo mismo, como lo señala el profesor Andrés Malamud, América Latina pasa la irrelevancia a no jugar ni un rol ni un peso internacional en la toma de decisiones en las grandes ligas y más encima en un contexto en que la CEPAL ya ha indicado que seremos la región más afectada del mundo por la pandemia. O sea, un retroceso de 10 años en todas las políticas que habíamos avanzado en cada uno de nuestros países. Bueno, y en ese contexto, ¿qué pasa con la política exterior de Ecuador? ¿Qué pasa con la política exterior de Colombia, de Argentina? ¿Nuestras cancillerías están preparadas cuando hablamos que hay que actuar, que nos damos cuenta todos que necesitamos coordinación y trabajar en conjunto, independiente de la ideología, que normalmente ha jugado bastante en el péndulo en nuestro continente cuando hablamos de integración? Depende mucho de las corrientes políticas, quién gana. Bueno, finalmente los problemas nos tocan a todos, seamos de derecha, centro, izquierda, y necesitamos trabajar en conjunto. ¿Cómo ven ustedes sus políticas exteriores, sus cancillerías, su sociedad civil, su academia, para justamente enfrentar estos desafíos que se vienen en materia de política exterior? Parto con Catalina. Sé que hice muchas preguntas, pero en el fondo es un barniz, es algo global para que ustedes lo aterricen como quieran a las vivencias de cada uno de sus países. Catalina. Bueno, en primer lugar, yo creo que el problema global que estamos viviendo, que realmente se llama el SARS-CoV-2 COVID-16, que era un escenario que lo habíamos visto muy lejano en América Latina sobre el tema de las pandemias. Desde los años 90 habíamos visto en el escenario internacional que podía existir una pandemia. Habíamos visto el ébola con cierto recelo y muy lejano. Lastimosamente, la pandemia no solo paralizó a América Latina, paralizó al mundo, y eso hizo necesariamente repensar un área fundamental que significaba el comercio y que significaba el sustento y la economía. Como tú decías, Paulina, en realidad el escenario de América Latina es un tanto triste en el sentido de que nuestros mercados generalmente son externos y que nos permiten eso subsistir, nuestras economías que tampoco son al igual que estamos ahora, organizadas y peor estables. Siempre son economías que suben y que bajan temporalmente y con ciclos de mucha abundancia y con ciclos de mucha contracción. Lastimosamente nos coge la pandemia al Ecuador en un ciclo ya de contracción, que lo veníamos acarreando ya prácticamente 3 años antes, en donde significaba un replanteo absoluto, como decía yo, de mirar mercados, de mirar aliados y de mirar los multilaterales otra vez como mecanismos de financiamiento. El Ecuador había tenido también como un aliado en 10 años antes, en una década anterior, a la China como su mayor, digamos, proveedor de recursos, tanto en inversiones como en deuda. Y eso significó un cambio absoluto. En el caso de la política exterior ecuatoriana, volvimos a tener un esquema un tanto tradicional de política exterior, donde el tema de la seguridad y la democracia se convirtió en algo importante. En cuanto a la seguridad, el tema del crimen organizado. Nosotros tuvimos prácticamente casi al medio año de haber asumido el presidente Moreno, tuvimos en la frontera norte y con Colombia, en el departamento del sur, pues prácticamente con un evento de crimen organizado donde 3 periodistas ecuatorianos fueron asesinados por uno de los frentes desmovilizados. Eso hace volver a replantear algo clásico, que era además mirar otra vez como cooperante principal a los Estados Unidos. Y de ello se ha desplegado varias cosas. El multilateralismo, como digo, no era muy lejano a nosotros. Cuando la pandemia llega, nosotros tenemos casi un 50% de nuestro PIB en deuda. Llega la pandemia, pues no tenemos casi dónde poder depositar nuestras rosas, que es uno de los productos importantes que tenemos, y nuestros productos, por ejemplo, como el banano, las rosas, el atún, nuestros camarones.
que son nuestros productos fundamentales. El petróleo mismo, como ustedes saben, llegó inclusive a bordear -0, entonces era un escenario absolutamente complicado. Y si bien ya se había rediseñado esta agenda clásica alrededor de la seguridad y la democracia, principalmente con el tema de la movilidad venezolana, y el Ecuador fue uno de los grandes receptores, al igual que Colombia de Venezuela, y nosotros hicimos inclusive varios acuerdos regionales sobre el tema. Ecuador termina prácticamente el gobierno de Moreno e inicia el gobierno de Lasso con, como decía, con varios temas claros. Uno, otra vez el tema de la seguridad y el crimen organizado se convierte en una de las cosas fundamentales. En el caso del Ecuador, había sido siempre considerado un tema de tránsito sin mayor violencia interna y sí, si bien es cierto, con rutas custodiadas, pero la pandemia nos ha mostrado en cambio que el crecimiento, sobre todo el microtráfico y de las redes internas de crimen organizado con temas violentos, hace, por ejemplo, que prácticamente hace 3 meses tengamos una masacre en nuestras cárceles por un equilibrio de poder dentro de esta economía ilegal y dentro de estos grupos, lo cual le pone otra vez a la seguridad nacional como de los temas fundamentales y como su principal aliado a los Estados Unidos. Por otra parte, además, vemos el problema también sobre, como decía yo, sobre el tema de recursos económicos. Y en eso son 2 áreas claras. Una, otra vez, la posibilidad de los mercados, y sigue siendo para el Ecuador el primer socio principal los Estados Unidos en sus mercados de exportación. Y por otro lado, además, tenemos el tema de la negociación de deuda. Nuestra deuda está prácticamente condicionada a la posibilidad de la reactivación económica. La reactivación económica únicamente se podría dar a través de la inmunización en rebaño. Esa es nuestra perspectiva. Inicialmente nosotros habíamos tenido unas negociaciones a nivel de las vacunas, porque además las vacunas también significan bandos globales. Pero y esos bandos globales tenemos entre Sinovac y Sputnik, y entre Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson. Y claro, el Ecuador en un principio prácticamente las principales dosis que se dieron fueron alrededor de la adquisición de Pfizer y AstraZeneca. Hoy por hoy, en cambio, la necesidad de esa reactivación y esa negociación con el fondo nos ha tocado, y en este sentido hemos tenido que preguntar a todos quiénes nos pueden dar. Y en ese sentido, el Ecuador ha tenido que variar esta conducta que era mucho más inflexible en un momento, que era un momento además, que si lo ponemos en contexto, estaba en plena campaña electoral los Estados Unidos, y Trump era presidente, y Trump era también un aliado interesante para el Ecuador. Hoy por hoy, en cambio, hay mayor flexibilidad y nosotros prácticamente hemos golpeado las puertas a todos. Ahora estamos esperando que también la Argentina nos pueda proveer, que también la China nos pueda proveer. Estamos en todo lado, pero en realidad el todo lado no quiere decir que vaya a pasar. Hemos visto con sorpresa además que más allá, que creo que eso sí ha azotado a toda la región, que es la apertura de esta brecha social, en donde casi todos nuestros países pasamos a prácticamente un 50% que se devanea entre la pobreza y la pobreza extrema, que es terrible en la región. Y que no solo significa eso, significa además un cuestionamiento a la capacidad de poder tener acceso a una educación buena, que permite decir, bueno, mi vivienda, en el caso del Ecuador principalmente, nosotros teníamos una política dentro de la reactivación económica de la construcción, con el tema además de una activación financiera alrededor de la adquisición, hipotecas y demás, que muy probablemente ha decaído ya en 1 año y en 2 años más, y que significa que aquellos accesos básicos de salud, de educación, vivienda, cada vez son más lejanos para la gran mayoría. Evidentemente, como digo, en el caso de la agenda ecuatoriana, sus 3 primeros problemas son
el crimen organizado, porque de él, además, en el caso ecuatoriano, como en muchas de nuestras economías, se ve también una inyección de parte de estas economías ilegales a actividades que son prácticamente, digamos, legales, por no decir lavado. Entonces, el crimen se convierte en un tema fundamental ahora para el Ecuador por este tema de reactivación económica y por temas de violencia de seguridad. Ahí es una economía ilegal que compite con una economía estatal. Por otra parte, nosotros tenemos un sistema dolarizado en donde si bien la inversión podría ser interesante, pero lo que estamos viendo es que existen ya consecuencias dentro de la convivencia social que no las teníamos antes, a pesar de haber sido siempre un país, como nos calificaban, del traspaso. Por otra parte, además, tenemos, sí, el problema económico. Mercados, yo creo que es bastante lírico hablar en este momento de vamos a explorar los mercados, porque en realidad el problema no es ese, el problema más bien es tanto la oferta y la capacidad de poder adquirir la demanda que nuestros estados tienen en general. Y en nuestro caso, el Ecuador tiene productos que son productos más bien de tipo gourmet que tipos masivos. Y este sería el segundo. El tercero es la deuda. Y esa deuda, como digo, atada a la reactivación económica, que son vacunas. Eso prácticamente es lo que se da. Y en el último caso nuestro tenemos democracia. Y es el tema institucional y la capacidad de mantener, digamos, una posición regional de democracia y de una representación transparente. Y de la lucha anticorrupción, porque el Ecuador, pues, ha sido un escenario, como también otros países en la región, de grandes golpes de corrupción. Entonces, son grandes temas y grandes desafíos, porque además nuestro presidente llega prácticamente con una balanza política en donde es un rechazo a un sistema anterior, no necesariamente un apoyo a su posición. El presidente actual es un presidente que cree en un libre mercado y que tiene una posición más bien, digamos, de tipo capitalista liberal, que podía haber contrarrestado contra el estado de bienestar que el Ecuador había vivido hacia antes. Claro, internamente la inestabilidad existe. Desde octubre nosotros seguimos teniendo una inestabilidad por la brecha, y una brecha social que no vemos ni vislumbramos cuándo podría volver a cerrar y volver a tener esa clase media un poco más provista de recursos y de accesos. Entonces son muchos desafíos, pero como digo, creo que probablemente una cosa que el Ecuador tiene como bandera articuladora es el apoyo a la dolarización, y por otra parte también digamos, una relación vieja y estable con los Estados Unidos, que se ha reactivado una vez más. La cooperación ha sido importante, sobre todo en temas de seguridad, y hoy por hoy ampliándose más bien también a los temas que significa pandemia. Entonces, bueno, estamos en esto, esperamos salir, pero como digo, estos 3 o 4 temas muy probablemente van a ser el ritmo que va a marcar los 4 años que vienen. Y como digo, con un informe reservado. Los temas sociales internos nunca pueden ser predecibles. Muchas gracias por esta completa visión en poco tiempo de los grandes desafíos que tiene Ecuador. Y veamos ahora qué pasa con Colombia. ¿Cuál es el análisis que nos quiere realizar Andrés Molano sobre lo que pasa en Colombia y al mismo tiempo con estas características respecto a su política exterior, status quo o cambio, siguiendo un poco estas preguntas que yo hacía al inicio de esta segunda ronda? Gracias, Paulina. Justo el lunes pasado se posesionó una nueva canciller colombiana, la vicepresidenta de la República, además, Marta Lucía Ramírez. Y hoy en la mañana
se presentó, hizo su saludo formal al cuerpo diplomático. Así que yo creo que de esas dos primeras intervenciones ya hay algo que nos permitiría trazar al menos un esbozo de lo que va o podría ocurrir con la política exterior colombiana en los próximos meses, que son también los últimos meses de la administración Duque. Colombia elegirá un nuevo gobierno, un nuevo presidente justo en un año, en mayo de 2022. Así que son apenas 12 meses para la gestión de la política exterior contra un telón de fondo que es muy complejo. Por supuesto, está la pandemia, no voy a detenerme en eso, creo que entre todos ya hemos hecho el diagnóstico de las implicaciones, no solo sanitarias, sino también sociales, económicas y por ese camino también políticas de la pandemia. En segundo lugar, una situación de agitación social muy compleja que no resiste una explicación simple que tiene matices de región a región en Colombia durante el último mes, eso que se denomina, para tratar de encapsularlo, como el paro nacional que comenzó el 28 de abril y que ha tenido distintas manifestaciones, ha generado distintos problemas y que ha puesto también nuevamente a Colombia en la escena internacional en términos de interrogantes en materia de derechos humanos, por ejemplo, ante los abusos que se presentaron por la parte de las fuerzas policiales en la gestión de algunos de los episodios de las manifestaciones, que por otro lado también implicaron en muchos casos la destrucción de importantes elementos de la infraestructura crítica pública y también de bienes privados. Ese es como el telón de fondo en el cual llega la nueva canciller. ¿Y qué es lo que ha dicho? Primero, una política exterior para la pospandemia. Ha señalado que una de sus prioridades es crear, contribuir, buscar las mejores condiciones posibles para el escenario post-pandemia. Y eso implica, ya se ha señalado aquí, mejores condiciones para el acceso a vacunas. El día de hoy se ha recibido la noticia, por ejemplo, de que Colombia recibirá 6 millones de dosis de vacunas de parte de Estados Unidos, una gestión que estuvo concretando la hoy canciller y entonces canciller designada justo la semana pasada en Washington. Implica también buscar condiciones favorables para la financiación de la recuperación económica, en un escenario en el cual los estados latinoamericanos no tienen el músculo financiero para hacer las enormes inversiones que ha anunciado, por ejemplo, el presidente Biden en Estados Unidos, o las inversiones también multimillonarias que ha anunciado la Unión Europea para los estados de la eurozona. Y ha subrayado ahí una preocupación interesante que apunta a algo que aquí ya se ha diagnosticado, lo señalaba tal vez María Eugenia. La pandemia nos encontró desarticulados, nos encontró yendo cada uno por su camino y a su propia velocidad, apostándole al sálvese quien pueda y como pueda. ¿Y acaso por eso América Latina ha sido impactada de esta manera tan sustancial por la pandemia y va a resentir de manera tan significativa el impacto económico de la pandemia? Y buscar de alguna manera mejores condiciones, por ejemplo, de la banca multilateral, tanto regional como global, para poder sufragar los gastos que va a implicar la recuperación, la intervención del Estado en la recuperación post-pandemia, los esfuerzos del Estado también para cerrar las brechas que se volvieron a abrir con la pandemia, para superar el rezago educativo que estamos viviendo, por ejemplo, en América Latina, donde llevamos año y medio de limitada escolarización sobre todo de nuestros niños, lo cual va a tener repercusiones importantísimas en términos de desigualdad hacia el futuro. Todo eso exige una acción diplomática y parece ser que esa será una de las prioridades de la política exterior colombiana. Ha señalado que quizás la crisis pospandémica abra una ventana de oportunidad para la integración, para la cooperación, para la concertación, para la coordinación
y me parece interesante que haya empleado esas distintas categorías porque forman parte de una amplia caja de herramientas, no solo regional, sino hemisférica. En segundo lugar, hay un tema que evidentemente es crucial para Colombia y que seguirá en la agenda de política exterior colombiana, y es Venezuela. Y por ahora la canciller ha dicho que Colombia seguirá actuando, privilegiando la acción multilateral en el marco de la legalidad internacional, observando atentamente el proceso político interno venezolano, en el cual, como sabemos, se producen periódicamente señales a veces algo confusas e incluso contradictorias, buscando, por supuesto, el restablecimiento de la normalidad institucional, pero también de las condiciones económicas que están en el fondo de la crisis migratoria procedente de Venezuela, la mayor crisis migratoria que ha enfrentado la región, y cuyo principal país receptor ha sido Colombia, que ha tenido además una política de brazos abiertos para la migración procedente de Venezuela, y que precisamente este año, aún en medio de la pandemia, lanzó una figura inédita en nuestra política migratoria como el Estatuto Temporal de Protección por los próximos 10 años a alrededor de 900,000 migrantes procedentes de Venezuela, lo cual podría facilitar su integración económica y social, consolidaría su acceso a servicios y bienes públicos básicos, pero que es una tensión que no concierne solo a Colombia. Catalina lo ha señalado, el proceso de Quito para la armonización migratoria, pero además tenemos una plataforma regional de respuesta a la migración venezolana que está subfinanciada. Tenemos en la región una de las peores crisis migratorias del mundo, no asociada a un conflicto armado, y sin embargo tenemos una de las crisis menos financiadas en términos de atención humanitaria de estos más de 4 millones de migrantes involuntarios desde Venezuela. Y por supuesto, hay una gran pregunta, y con esto voy concluyendo, además de ese tema de la diplomacia para la pospandemia, del tema de Venezuela, que es crucial porque tenemos un destino común y compartido, tenemos una vecindad forzosa impuesta por la geografía, entre otras razones. Está el hecho de que Colombia, como todos los países del mundo, de América Latina, de ese continente perdido, dijo Michael Reed hace más de 10 años, de ese continente desdeñado, dijo Moisés Naim, de ese continente irrelevante, como lo ha señalado nuestro colega Andrés Malamud hace poco, pues tendrá que preguntarse cómo va a gestionar este nuevo escenario de China, Estados Unidos, una asertividad también creciente por parte de Rusia, cuestionamientos al multilateralismo, distintas visiones del multilateralismo, la perspectiva que han advertido algunos de Guerra Fría. ¿Cómo va a navegar esas aguas de cambio geopolítico Colombia, teniendo en cuenta su historial de relación privilegiada con los Estados Unidos, pero también admitiendo que hay oportunidades en esta apertura del mercado geopolítico, y que, sin embargo, también hay muchos riesgos frente a los cuales hay que definir una estrategia clara para no ir improvisando sobre la marcha? Muchas gracias, Andrés. Más elementos que vamos uniendo para ir teniendo un panorama más o menos claro de lo que está pasando en nuestra América Latina hoy día. María Eugenia, ¿y Argentina? ¿Qué pasa con Argentina en este contexto? ¿La política exterior de Argentina? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué sellos podríamos ir visualizando respecto de la presidencia de Alberto Fernández? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, antes de arrancar con Argentina, mi solidaridad con el paro colombiano y, bueno, y todo el pueblo colombiano que está pasando, como bien mencionaban antes, pasó también en Chile y en Ecuador antes, pero bueno, en este momento le está tocando a Colombia, así que bueno, toda mi solidaridad. Ya sabemos un poco cómo es la historia latinoamericana en ese sentido. Bueno, Argentina es interesante porque Alberto Fernández tiene que navegar, digamos, por un camino propio, agravado por la situación de pandemia,
y no puede ni remontarse al gobierno de Fernández o de Kirchner previo y tampoco, por supuesto, al gobierno anterior, inmediatamente anterior, que es el de Mauricio Macri. Macri intentó, como toda la derecha argentina, que generalmente se hizo a través de los golpes de Estado, acercarse o alinearse automáticamente con Estados Unidos. Lo hizo el gobierno, a diferencia de lo que pasa por ahí con los tres estados de lo que están hablando ustedes, las políticas exteriores tanto de Chile como de Ecuador y de Colombia. Argentina no ha tenido un alineamiento automático histórico con Estados Unidos, al contrario, siempre ha sido una relación más tirante que de aliada o de cooperación indiscutida. Y en ese sentido, el gobierno anterior, el gobierno previo, el de Mauricio Macri, ha querido volver a un alineamiento automático como el que teníamos, por ejemplo, en la dictadura del 76 o en los 90, con el menemismo. Eso se vio un poco truncado también por Trump. Y esa relación con Estados Unidos ha sido clave para el gran endeudamiento externo que ha generado el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo con el Fondo Monetario, esa deuda imposible, el mayor desembolso que ha hecho ese organismo internacional a un Estado, es insustentable, insostenible, impagable y todos los in e im que se les ocurra pensar. Es casi irrisorio que se haya hecho ese préstamo en una economía que ya estaba en crisis. Entonces, el eje principal de inicio de la política exterior, los pocos meses previo a la pandemia, el eje central era negociar con respecto a la deuda externa, lograr algún tipo de plan de pago que le permitiera a Argentina reconstruir la economía y hacerla, o lograr algún tipo de pago sustentable. Eso por un lado. Y por el otro, también tratar de volver a una situación multilateral, no tan de alineación automática con Estados Unidos, y tratar de reordenar o de reencauzar la integración con Mercosur y con su socio principal, Brasil, más allá de Bolsonaro y de las cosas horribles que ha dicho Bolsonaro sobre Fernández, Argentina, etcétera, ¿no? En ese sentido, siempre se planteó una postura más pragmática. Ese pragmatismo entiendo que se vio aún más profundizado por la pandemia, y a principios de este año, cuando hablaba en la presentación anual ante el Parlamento, el presidente mencionaba un realismo idealista, aunque sea una contradicción en términos, para las relaciones internacionales argentinas, y en general la política exterior definida por el oficialismo es de un multilateralismo solidario y pragmático. Ese es el eje. ¿Por qué? Solidario, sobre todo en términos de pandemia, de conseguir vacunas y enfrentar esta crisis, y pragmático en el sentido de negociar con los actores que haya que negociar, aún en el medio de esta puja, no quedar atado a ninguna de las grandes potencias que tensionan el sistema internacional en este momento. Así ha podido mantener relaciones cordiales con Estados Unidos, sobre todo porque necesita el apoyo de Estados Unidos para la negociación con el Fondo Monetario de la deuda. Es un actor fundamental en este sentido. Sin ese apoyo de Estados Unidos difícilmente se logre cualquier acuerdo con el Fondo Monetario, pero también le ha permitido navegar en otras negociaciones con China, que hoy es el principal socio comercial de Argentina, ya no Brasil, sino China, y también con Rusia, por ejemplo, para la cuestión de las vacunas. Y esto ha sido una muestra de ese multilateralismo pragmático que ha planteado el presidente para cubrir las necesidades más inmediatas. Y por otro lado, un tercer elemento que aparece, además de la deuda y de las relaciones con las grandes potencias, es la región. Argentina siempre ha tenido, sobre todo los gobiernos democráticos, desde el siglo XX ha tenido siempre una fuerte impronta latinoamericanista o regional. Brasil es el socio clave comercial de Argentina, sigue siendo el socio clave para Argentina, y en este sentido la política exterior con respecto a Brasil, sobre todo la función que ha cumplido el embajador designado en Brasil, es la de acercar posiciones, lograr que Bolsonaro baje esos niveles de tensión y más extremos y se avenga a negociar y a sentarse a dialogar al menos
con el gobierno argentino. Y bueno, eso estaba hasta aún en negociaciones, pero está más cerca de concretarse. Y por otro lado, tratar de buscar algunos acuerdos, algunos acercamientos a nivel regional que sean más pragmáticos y no tan ideológicos, o más institucionales y no tan atados al ideológico, aunque, como siempre dice el presidente, bueno, los principios no se van a dejar de lado, y en ese sentido, bueno, podemos pensar el retiro de Argentina del Grupo de Lima, por la imposibilidad del Grupo de Lima de dar algún tipo de respuesta a la crisis venezolana, el retroceso de la cuestión de Venezuela como eje central para pensar la región, ya no es el elemento principal de la política exterior para Sudamérica, como ha sido sobre todo para los gobiernos más conservadores y para el gobierno de Macri en la política exterior de la región, sino otros temas aparecen como importantes, sobre todo esto de reactivar o poder reactivar los espacios de integración no pensados tanto en términos de plataforma para la globalización o para el mercado global, sino en términos de una cooperación un poco más intensa, sobre todo en algunos temas, y pensando en esto de la solidaridad o la posibilidad de conseguir y negociar conjuntamente algunas cuestiones, sobre todo en el marco de la pandemia. ¿Cuánto se ha podido hacer de esto? Bueno, Argentina ha tenido una diplomacia muy activa en dos temas principales: la pandemia, la obtención de vacunas y de insumos sanitarios, inclusive tratar de conseguir la ventaja de poder producir en el propio territorio, que me parece que es clave para la crisis económica que Argentina viene arrastrando desde el gobierno anterior. La pandemia no se encuentra ya en crisis económica, que se ve agravada por la crisis económica derivada de la pandemia, un poco como lo que comentaba Catalina sobre Ecuador. Nosotros estamos también en esa situación, y en ese intento de reconstrucción de la economía, la idea de poder producir, así se negoció con AstraZeneca, de poder producir en el propio territorio, y ahora también se logró la negociación con Sputnik, se aprobó y se van a empezar a producir también las vacunas Sputnik en Argentina. Es bueno, una buena negociación y un buen intento a través de este multilateralismo pragmático de paliar la crisis económica, tener respuestas para la crisis pandémica, y es un puente que le permite también tender otros lazos con los países de la región en caso de que esas vacunas también puedan servir para proveer a la región. Y bueno, con esto ya voy terminando. En este multilateralismo, obviamente, hay una relación, si se quiere, más pragmática con Estados Unidos. Sigue habiendo un fuerte lazo con China, como les decía, es el primer socio comercial. De hecho, se está conversando la incorporación de Argentina en la ruta de la seda, nos vamos a acuerdos por la ruta de la seda con China. Y, bueno, se sigue tratando de buscar los apoyos tanto de la Unión Europea como del gobierno de Biden para las negociaciones con el Fondo Monetario. Sobre todo hay una relación muy estrecha con Macron en Francia en ese sentido, y también hay una relación muy estrecha con Putin, sobre todo a partir de la cuestión de las vacunas y esta posibilidad de que Argentina las empiece a producir. Por lo tanto, este multilateralismo se está desplegando. Habrá que ver qué resultados va a traer en términos de, bueno, sobre todo negociación de deuda, crisis económica y situación pospandémica, ¿verdad? Muchas gracias, María Eugenia. Seguimos teniendo pistas de cómo han ido nuestras políticas exteriores, tanto en Colombia como en Ecuador y ahora en Argentina. Tú me ibas a hacer una pregunta, Andrés, porque cambié el orden de las presentaciones, entonces no nos coincidió No, pero claro que sí, porque no sería justo que hayamos dado un vistazo a las preguntas, los desafíos de la política exterior argentina, de la política exterior ecuatoriana y de la política exterior colombiana, si no le diéramos también un vistazo a los desafíos de la política exterior chilena en un año súper electoral, en un año súper político, en un año de definición institucional para Chile, luego de los resultados de las elecciones de la Convención Constituyente, en fin,
para dónde va la política exterior chilena en lo que queda de este gobierno y algo más en perspectiva. Y sobre todo, ¿qué va a decir la próxima Constitución de Chile sobre política exterior? Son tremendas preguntas que no a todas tengo la respuesta. Hay mucho, como dicen los periodistas, que está en desarrollo, en el cual tenemos que ver cómo los actores que han ido surgiendo, que no son solo políticos, no son solo los partidos políticos, y eso ya lo vimos claramente en las últimas elecciones, están determinando el rumbo de Chile y de su política exterior. Tal como tú lo decías, nos encontramos en el término del segundo gobierno del presidente Piñera. Antes de ayer, dio su discurso, su cuenta anual, es la última cuenta pública que da, porque nosotros tenemos elecciones presidenciales en el mes de noviembre. Y, por lo tanto, 2022 ya partiríamos con un nuevo gobierno, y nuevo gobierno que además va a estar en un escenario bastante particular, porque si los plazos se van cumpliendo, la principal tarea que tendría el próximo gobierno sería la implementación de la nueva Constitución. La nueva Constitución, que tiene un plazo de 9 meses, prorrogables otros 3 meses, por lo tanto un año, para redactarse por estas 155 personas que fueron elegidas el día 15 y 16 de mayo por toda la ciudadanía, para que redacten este texto constitucional. Además, nosotros en esas elecciones no solamente elegimos a los constituyentes, sino que también elegimos a gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas y concejales y concejalas. Por lo tanto, tuvimos elecciones locales, regionales y además la constituyente y esta figura nueva que es del gobernador. Y una de las grandes lecciones fue justamente que los partidos políticos tradicionales fueron bastante castigados, sobre todo en la elección de los constituyentes. Aquí la gran sorpresa fue la irrupción de independientes, quienes lograron muchos cupos, muchos escaños de esta convención constituyente. Entonces, eso ya le da un sello particular a la convención, además de que va a ser la primera convención paritaria. De hecho, hay más mujeres que hombres, y se reservaron además 17 cupos para los pueblos originarios, que eso también es único en la historia de Chile. Entonces tenemos una convención bastante particular, única en la historia, y que está siendo observada con bastante interés por también el exterior, por ver cómo nuestro propio proceso constituyente se va a llevar a cabo. Y además se va a llevar a cabo en un contexto de pandemia, en un contexto que además venimos de un estallido social el año 2019, en que sorprendió, yo sé, a muchos en el mundo, y también aquí en Chile, que como dicen, no la vieron venir, porque Chile aparecía como el mejor alumno de la clase, aunque no siempre el mejor compañero, y que, bueno, era el que había hecho las tareas, era el que presentaba las mejores cifras macroeconómicas, era aquel que se presentaba como la diferencia del resto de los países de América Latina, con buenos niveles de transparencia, con buenos niveles de estabilidad institucional, con buenos niveles a nivel de avances durante el periodo de la transición a la democracia en materia de alfabetización, en materia de apertura de la cobertura a la educación, eliminación de la pobreza. Por lo tanto, a nivel macro nosotros habíamos logrado ingresar a la OCDE, entonces presentábamos una serie de características que muchos se sorprendieron, y el día 19 de octubre del año 2019 me escribían y me decían, pero ¿qué pasó en Chile? O sea, lo pensamos que podía haber pasado en otros países, recién había ocurrido en Ecuador, pero pensamos que en Chile no iba a pasar. ¿Qué pasa con ese modelo económico chileno que se había mostrado tanto? Bueno, ese es el contexto. Creo que la pandemia solo ha endormecido un poco esa fuerza de los movimientos sociales, de ese enojo, de ese malestar por la desigualdad, sobre todo de trato en Chile, esas brechas tan grandes que tenemos. La pandemia vino de alguna manera, a adormecerlo, no se ha acabado,
Y también este proceso constituyente ha sido una válvula de escape política institucional, también para que a través de esa convención constituyente, bueno, pueda tener una salida estas demandas, que son múltiples, son heterogéneas, son sin banderas políticas, algunas de ellas son contradictorias entre sí, pero que van a tener que dialogar en esta convención constituyente. Y este es el escenario que tiene Chile. Chile venía también con problemas económicos, fundamentalmente porque nosotros dependemos mucho del cobre y nuestro principal comprador es China. Y la crisis, la guerra comercial, la guerra económico-financiera, comercial que Estados Unidos, principalmente con el presidente Trump y con Xi Jinping, bueno, nos había afectado directamente, y después viene la pandemia, lo que también ha provocado, porque nosotros también dependemos mucho, igual que el resto de los países de América Latina, de los commodities, y nuestro principal comprador justamente es China, es nuestro principal socio comercial, pero al mismo tiempo, tal como se ha señalado acá, tenemos buenas relaciones con Estados Unidos. Entonces, en este contexto, Chile tiene un gran dilema, y su dilema es no llevarse mal con ninguno de los dos, ni alinearse tampoco con ninguno de los dos. Y aquí el pragmatismo es lo que juega. Y Chile ha sido bastante pragmático durante toda su política exterior, desde la transición a la democracia hasta ahora, en sus relaciones con el exterior. Entonces, se ha visto en el tema de las vacunas, el gobierno que ha sido muy criticado en temas de política exterior, en otros temas, como en derechos humanos, como en el tema de política migratoria, que nosotros, a diferencia de Colombia, que ha tenido los brazos abiertos, aquí al contrario, aquí se han deportado masivamente tanto venezolanos como colombianos, haitianos y de otros países, violando absolutamente el derecho internacional, donde además hemos tenido violación a los derechos humanos y que hay informes internacionales que así lo han demostrado en el tiempo del estallido social. En cuanto a la adquisición de vacunas, Chile fue de los primeros países en comprar vacunas. Una muy buena gestión por parte del gobierno que tempranamente compró vacunas. Y nosotros, más o menos, yo les contaba que el 52% de la población objetiva, se espera unos 15 millones de personas vacunadas, ya el 52% tiene las 2 dosis de la vacuna y cerca del 70 y tantos por ciento tiene una dosis. Y ahora ya se está pensando en vacunar a niños sobre 12 años con la Pfizer, pero a quienes principalmente le compramos vacunas fueron a los chinos. O sea, en Chile, más del 60% ha sido justamente vacunas chinas. Sinovac, fundamentalmente, algo de Sinopharm. También compramos Pfizer, pero también hemos ido comprando, hay contratos con AstraZeneca, con Moderna, con Johnson & Johnson, y nos han llegado un poco también AstraZeneca vía COVAX. Por lo que señalaban ustedes en esto de llevarse bien y mal con los Estados Unidos o con China, bueno, obviamente eso tiene sus costos porque ni China ni Estados Unidos nos van a perdonar cuando osemos a estar demasiado amigos de un lado y amigos del otro. Tiene sus costos esta equidistancia. Y aquí se señaló, Andrés hablaba del anuncio de Biden hoy día o ayer, respecto a las vacunas, y aquí estoy tomando un tuit de mi querido amigo Bernabé Malacalza, de la Universidad de Quilmes, el cual señala que Biden anunció vacunas para América Latina. ¿Qué países dejó fuera de la lista? A Chile y a Uruguay. No estamos dentro de la lista que Estados Unidos nos va a dar vacunas. Ambos somos miembros de iniciativa BRI de China y con un ritmo de vacunación alto con Sinovac. Dejó fuera también a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. Entonces, bueno, esto de ser pragmáticos y llevarnos bien con China tiene sus costos por otro lado, y eso obviamente Chile tiene que saber jugar aquí sus piezas, porque evidentemente no solamente Chile, América Latina en general, la Unión Europea se encuentra lo mismo, todos los terceros países nos vamos a ver frente a las presiones de Estados Unidos y de China en esta guerra que, creo, la guerra no es comercial, la guerra no es financiera,
porque hay una interdependencia bastante compleja entre ambos, por lo tanto estoy con Joseph Nye en esta rivalidad cooperativa. La verdadera guerra es tecnológica, la verdadera guerra es robótica, es inteligencia artificial, es acceso de datos, es 5G, esa es la verdadera guerra que viene. Y ahí evidentemente América Latina, ¿qué vamos a hacer? No tenemos tecnología. ¿Cuánto gastamos de nuestro Producto Interno Bruto en innovación, en ciencia? En tiempos de pandemia los estamos recortando, no aumentándolos. Aquí en Chile inventaron proyectos como el CONICET de Argentina, el CONICET de Chile, ahora inventaron una categoría que son proyectos aprobados pero sin financiamiento. Esa es una nueva categoría que tenemos en Chile. Entonces, bueno, la verdad es que el panorama se ve un poco sombrío desde su punto de vista y bastante desafiante por todas las elecciones que tenemos y con un gobierno con muy poco apoyo. El presidente Piñera tiene un 9% de apoyo. Además hizo un anuncio ayer bastante complejo para su coalición. Dijo que iba a dar extrema urgencia, o sea, iba a darle urgencia a un proyecto de matrimonio igualitario. Y hoy día ya miembros de su coalición, más de derecha y conservadora, bueno, lo están criticando muchísimo, y eso hace que va a llegar al final de su mandato muy debilitado, con partidos políticos tradicionales muy debilitados, con fuerzas políticas que también opinan de política exterior, como dice Andrés Molano. Por lo tanto, el asunto no es tan fácil y los desafíos son mayores en este año electoral y con convención constituyente. Por lo tanto, interesante lo que se está viviendo aquí en Chile, pero yo les diría que el camino todavía no está 100% trazado y vamos a tener que ir viendo cómo se va desarrollando, si es un proceso finalmente fructífero, se logran los consensos y tenemos una constitución que sea aprobada por el plebiscito de salida, porque tenemos un plebiscito de salida, y que además es con voto obligatorio, a diferencia del de entrada, que fue voluntario, y ver si vamos a tener nueva constitución. Porque una cosa es que se redacte el texto y otra que la ciudadanía finalmente lo apruebe. De no aprobarlo, seguimos con la constitución actual, lo que también traería problemas. Entonces, estamos ahí. La verdad es que camino todavía andándose y vamos a ver hacia dónde vamos. Bien, tengo algunas preguntas para terminar. Yo voy a juntar las preguntas y les voy a dar unos minutos a cada uno para que las contesten, porque nos han llegado. Nos pregunta Natalia Rojas, ¿qué espacios viables tendría América Latina para iniciar la convergencia de las políticas exteriores? Moca Vergara nos pregunta, en términos de integración, ¿podríamos identificar ahora algún bloque regional latinoamericano con capacidad para liderar o servir de modelo para hacer frente a los retos que vienen en periodo post-pandemia? Y Moca también nos dice, en este marco de conflicto entre las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, se replantean las posibilidades de autonomía de la región. Yo creo que las tres están apuntando hacia lo mismo. ¿Qué escenario, cómo vamos a salir latinoamericanos unidos de estos temas tan complejos para el mundo, pero en particular para América Latina? Voy a partir al revés, voy a partir por María Eugenia primero, para hacer un cambio. María Eugenia. Bueno, me parece que en este momento no hay un espacio regional representativo como podría haber sido en su momento UNASUR o más ampliado CELAC. Creo que es necesario que se retome algún tipo de instancia, como decía, de coordinación con este tipo de orientación un poco más integral en la mirada, que no sea solo en términos de mercado o de comercio, sino una mirada un poco más integradora en cuanto a la cooperación y a los elementos, más multidimensional en esa mirada de elementos de cooperación. Y me parece que, eso yo lo comentaba en otro artículo, pero me parece que es importante que no esté atado, que cualquier mecanismo que se cree o se piense o se retome, porque podría retomarse UNASUR o CELAC como foro u otra instancia, no tendría que estar, me parece, tan atado a las políticas, a los poderes ejecutivos,
porque que esté tan atado a los poderes ejecutivos hace que esté atado a este péndulo ideológico del gobierno de turno y no permite una continuidad de esos espacios, más allá del cambio ideológico en la cabeza del Estado. Me parece que eso es una cuestión a tener en cuenta, tratar de no solo de que se generen espacios que nos sirvan de plataforma para enfrentar lo que viene, este mundo en transformación, como decíamos, sino también con mecanismos innovadores al interior, y con esta participación también podríamos pensarlo, y esto solo lo tiro también para que sigan opinando y casi como una pregunta, de estos otros actores que mencionábamos que empiezan a tener un rol cada vez más, que no son los estados, los actores internacionales que tienen cada vez más relevancia para pensar la política exterior y la región. Gracias, María Eugenia. Andrés. Bueno, yo arrancaría por la pregunta, por intentar hallar alguna respuesta a esa pregunta por los temas de convergencia de América Latina. Y la respuesta no es fácil, obviamente, en primer lugar, porque solemos decir con demasiada facilidad América Latina y América Latina no existe. Y acabo, así como María Eugenia votó al final una idea, algo explosiva para discutir, sé que esta puede serlo. América Latina en realidad no existe, es más una figura retórica, aspiracional, que ayuda a suponer algunas cosas, pero que encubre una enorme asimetría, grandes diferencias, trayectorias históricas distintas, velocidades distintas en el desarrollo institucional y el desarrollo económico, lo cual, sin embargo, no implica que no podamos encontrar mecanismos, como decía también María Eugenia, innovadores y distintos, quizás no para la integración, que es otro fetiche desde mi punto de vista. En América Latina vivimos obsesionados con la integración, nos gusta hablar de integración, damos por sentado que la integración es el destino manifiesto de algo llamado América Latina, suponemos que la integración es el camino óptimo para lograr ciertos objetivos, lo damos por sentado, no siempre lo cuestionamos y miramos otras alternativas, pero la búsqueda de esos mecanismos innovadores, más flexibles, más ad hoc, más por demanda, para enfrentar cuestiones comunes. Y creo que hay unas áreas inmediatas, el tema de la recuperación pospandémica, creo que abre una ventana de oportunidad, coincido en eso con la formulación de la nueva canciller de Colombia. Creo que el tema del cambio climático, de la preservación de la biodiversidad, es decir, creo que tenemos evidencia estos años de las consecuencias de no hacer nada, de dilatar la respuesta o de adoptar políticas abiertamente contraproducentes. Y ahí Colombia, por ejemplo, ha lanzado una iniciativa que quizás esté llamada a madurar más adelante, como el Pacto de Leticia en relación con la Amazonia, que habría que articular además con una organización del Tratado de Cooperación Amazónico más fortalecida y más operativa. Entonces hay unos temas, hay que buscar nuevos mecanismos, hay que romper con algunos prejuicios y fetiches, si me permiten llamarlo así, acerca de cuál es el modelo de la acción colectiva entre los países de la región. Si queremos aprovechar esa posibilidad de convergencia sin grandes maximalismos, y sé que estoy siendo redundante, pero también solemos cargar la integración, la coordinación y la cooperación de grandes maximalismos que nos impiden muchas veces lograr objetivos concretos y plausibles en el corto plazo. Muchas gracias, Andrés. ¿Catalina? Exactamente lo mismo que tú hiciste, Paulina. Voy a tratar de responder las 3 preguntas al revés. En primer lugar, en realidad, y coincido con Andrés, es un poco complicado pensar que en realidad la región latinoamericana, como se la conoce, pueda crear en una región autonómica fuera de las influencias de otros actores hegemónicos, ya llámese China, llámese
Estados Unidos o cualquiera de ellos. En realidad, los países que conforman Latinoamérica son países muy dependientes de los mercados hegemónicos. Y en ese sentido nos resta una serie de capacidades de negociación. Y cuando se habla de capacidades de negociación, generalmente lo que hacemos, las personas que vivimos en América del Sur y América Central y hasta México, es pensar que tenemos algún tipo de condiciones similares. Creo que la única condición similar que ahora nos está articulando es la pobreza. Y pobreza con todo lo que significa y se deriva de ello. Esto quiere decir que hay un tema alrededor del desarrollo, un tema alrededor de la educación, un tema alrededor también del tema de salud, que sin esa resolución es un poco complicado pensar en una reactivación de la pospandemia. En realidad nosotros estamos apuntando a las estrategias que están haciendo también en el primer mundo, como lo conocemos, o en los escenarios hegemónicos, donde pensamos que si el 70% de nuestra población está vacunada, probablemente ya no nos vamos a contagiar de nada más por algún tiempo. Eso no necesariamente es así. Y ese regreso paulatino a esta activación nos va a hacer mirarnos otra vez internamente, porque nuestras condiciones generalmente han permitido sobrevivir, sí, desde, yo no diría desde la solidaridad, yo diría desde el pragmatismo de la sobrevivencia cuando tienes condiciones mínimas. Y la región se encuentra en esa condición mínima. Muy probablemente, y esto ya nos pasó gracias justamente a la Argentina, que cuando le cogió la pandemia tenía una deuda pues que desbordaba y que en realidad nadie más podía tener un escenario tan fatal como la negociación argentina de su deuda. Pero a través de esa negociación argentina, el mismo Ecuador y muchos otros países pudieron alterar las condiciones de lo que significaban las condiciones implacables, ¿no? Y esto es lo que pasa en América Latina y ha pasado históricamente. Nos reunimos en las crisis. ¿Para qué? Como diría más bien el realismo de Kenneth Waltz, los que no tenemos capacidad de imponer, nos reunimos para que en grupo podamos conseguir condiciones mejores. Es difícil pensar que los desarrollos se van a dar por esas condiciones. Lastimosamente, como decía Andrés, América Latina es muy fragmentada y también competitiva entre sí. Ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido. Pero sí hemos sabido lograr generar elementos de negociaciones frente a los grandes. Y, por ejemplo, lo que acaba de decir Paulina sobre quienes, digamos, quedan fuera de la capacidad de la cooperación en la diplomacia de la salud de Biden, nos hace pensar que eso no quiere decir que la resolución de los Estados Unidos significa que nosotros no busquemos condiciones similares de negociación frente a los problemas que sí los tenemos. Y hay otra cosa que es importante, que creo que también hay que pensar. Existe, sí, en América Latina ahora una transnacionalidad de agendas sociales. Y esa transnacionalidad de agendas sociales va a hacer que los estados tengan que responderle de alguna manera y con alguna estrategia común. Probablemente eso también lo vamos a ver. Pero creo que a un corto plazo, América Latina, con el dolor del alma, nos volveremos a mirar tal vez en condiciones mucho más complicadas que lo que nos habíamos visto en escenarios anteriores, con alta reducción de empleos, con alto desempleo, con alta promoción, hablando de que debemos tratar de sobrevivir como emprendedores por un lado o de ver cómo subsidiamos a otros. Es un escenario a un corto plazo complicado que lo único que podría generar, como digo, es que los estados logren coincidir para tener condiciones más favorables frente a las deudas que nos agobian a todos. Muchas gracias, Catalina. Y solo reforzar el tema que dentro de esta fragilidad, lamentablemente las poblaciones más vulnerables justamente son las mujeres. Las mujeres son un grupo particularmente vulnerable y cuyas brechas también se han ampliado más en esta pandemia, y eso también es un desafío que tienen nuestros países en estas condiciones. Entonces, si bien la pandemia nos afecta a todos,
nos afecta a todos por igual, y dentro de los países tampoco nos afecta a todos por igual. Y eso va aumentando las brechas y los avances que habíamos tenido en el tema de género, lamentablemente muchas de ellas hoy día se están acentuando y son quienes están más siendo las damnificadas, lamentablemente, en estas condiciones. Pero bueno, como todo lo bueno tiene que tener su fin, este seminario está terminando. Quiero agradecer también los saludos de nuestro colega Rafael Piñeros, que nos está viendo y nos manda un saludo a Andrés y a mí, sobre todo desde Colombia. Y bueno, decirle a Álvaro Ávila que no alcanzamos a tomar su pregunta, algo hablamos de las vacunas y de este programa de Biden, algo le contestó también Catalina su pregunta, y también saludos a Susana Genem, quien nos escribe desde Argentina también. Y gracias a ustedes, gracias a la Universidad del Rosario, gracias Andrés por la invitación a haber sido coeditora en este número en la revista Desafío, a Sandra Botero, quien es su directora, y a María Eugenia y a Catalina por haber estado junto a nosotros el día de hoy, conversando de políticas exteriores, conversando de nuestras realidades, que son variadas, y bueno, de los grandes desafíos que tenemos, la verdad es que hoy, porque estos desafíos no son mañana, estos desafíos los tenemos hoy. Así es que muchas gracias, y yo me despido también de todos aquellos que nos están viendo y mandando mensajes. Esto va a quedar, este capítulo va a quedar grabado en nuestras redes sociales para que lo compartan, para que lo puedan ver aquellos que no lo vieron completo, o lo quieran volver a ver aquellos que les haya gustado. Así es que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Adiós.